Abogado, bienvenido a nuestro espacio informativo. Sin duda, la conmoción política y social que vive nuestro país por los graves niveles de corrupción e inseguridad, más los parámetros de medición de las condiciones de vida de la mayoría de las familias ecuatorianas, esto dentro de un contexto electoral no es el mejor escenario para ningún gobierno. Quisiéramos iniciar este diálogo presentándoles una inquietud, a ver si nos puede usted ayudar un poco a despejar la duda. ¿Cuál es el país que gobierna el señor Lasso y cuál es el país que viven día a día los ecuatorianos en las calles de las diferentes ciudades del Ecuador? Buen día, Ana. Un abrazo a la distancia y un saludo para nuestra audiencia. Pues creo que bastaría revisar las cifras que muchas encuestas y estudios de opinión presentan de manera recurrente para darnos cuenta que el país en el que vivimos los ecuatorianos es un país agobiado por la inseguridad, en el que en varios territorios reina la delincuencia, en el que se han montado estructuras estatales paralelas a cargo de bandas narcodelincuenciales. Un país en el que la situación económica, aunque nos digan que ha mejorado, aún no termina de mostrar resultados positivos en buena parte de la población, donde el desempleo, aunque nos digan que hay recuperación, sigue afectando a gente cercana, a familiares y amigos. Un país en el que además grupos denominados movimientos sociales creen que a la fuerza pueden lograr reivindicaciones frente a un gobierno que simplemente no dialoga ni negocia, sino que cede a todas las pretensiones sin ni siquiera tener una propuesta alternativa en muchos temas considerados sensibles. Ese es el país en el que lamentablemente estamos en este momento. Y no es que hayan cambiado, Ana, mucho las condiciones respecto a lo que era el país de mayo del año pasado, cuando Guillermo Lasso asumió el poder y nos dijo que en cuestión de pocos minutos, 100 para ser exactos, podía solucionar buena parte de los problemas que tenía enfrente y que los conocía a cabalidad. Hoy, sin embargo, vemos un gobierno que parecería vivir una realidad paralela en muchos aspectos y que esperemos, porque nunca es tarde el enmendar y el corregir, que así lo haga efectivamente, porque creo que el país merece tener un gobierno que se preocupa de todos, que atiende sus necesidades y que sienten los ecuatorianos además que hay una verdadera representación y que hay un verdadero trabajo de protección en beneficio de todos. ¿Quién gobierna el país, abogado, toda vez que se empieza a hablar de narcoestado? Hay lugares en los que indiscutiblemente hay una competencia por quien gobierna. Y tú lo has visto, Ana, y creo que buena parte de quienes están escuchando en este momento el espacio nos darán la razón. Uno ve que hay zonas del país donde la gente ha tenido que empezar a pagar vacunas para sentirse protegido. ¿Por quién? Por grupos irregulares. Hay lugares en el país donde ahora no reina ni la policía, ni reina el gobierno, ni el teniente político, ni el gobernador, ni quien sea, sino que reinan los grupos irregulares. ¿De qué estamos hablando entonces? Como yo mencionaba hace un momento, de estructuras paraestatales que además, ojo, no se forman de la noche a la mañana. No creamos que esta es una cuestión de que hace 5 minutos empezaron a funcionar. Es un proceso que empieza a verse este rato en pleno auge, pero que lleva cocinándose desde hace mucho rato y que si el gobierno tuviera el aterrizaje necesario para atender de la mejor manera lo que está sucediendo en este momento, probablemente el combate fuera un tanto más efectivo, ¿no? Así es que, a tu pregunta, creo que tenemos en varios lugares del país dos gobiernos a la vez. Ahora, esto sin duda es mucho más preocupante todavía en el contexto electoral. ¿Cómo tendríamos los ciudadanos que acercarnos a los discursos de los candidatos que seguramente ya viene una baratilla de ofertas impresionantes? El punto de partida es conocer a los candidatos. Yo creo que, por supuesto, todos los ecuatorianos tenemos la posibilidad de ser candidatos y optar a ser alcaldes, prefectos, concejales en nuestras ciudades, en nuestras provincias. Así lo dice la Constitución. Posibilidad tenemos, pero lo óptimo es que del otro lado, quienes vamos en febrero de 2023 a rayar una papeleta para elegir representantes, empecemos por indagar en las hojas de vida de quienes quieren representarnos. ¿Qué han hecho? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su formación académica?
qué antecedentes tienen, positivos y negativos. Después, revisar su propuesta de gobierno, plan de trabajo, sus equipos que le rodean actualmente siendo candidato. Esas propuestas y esos nombres ya se los puede ver incluso hoy, que podríamos considerar una época de precampaña. Los planes ya fueron entregados a la autoridad electoral al momento de inscribir candidatura. Ahí sabremos si, por ejemplo, lo que nos están ofreciendo es simplemente una ilusión o un globo de ensayo, o si hay un conocimiento de la realidad local, con cifras, con datos, con información, que después pueda plasmarse en soluciones prácticas. Y posteriormente, yo creo que lo que hay que hacer, ya pasada la elección, es activar ese rol de ciudadanos activos para hacer Contraloría Social, para involucrar y hacer participación ciudadana. ¿Cuánto debería llamar la atención para los ciudadanos, sobre todo mirar la forma en que los diferentes candidatos vayan a plantear el tema de seguridad? Toda vez que expertos internacionales están hablando de que Ecuador aún todavía está a tiempo de frenar esta ola de delincuencia. Sin embargo, ya se ven extensiones de las prácticas delictivas en otras ciudades. En nuestra ciudad de Cuenca también un sector muy conocido en la ciudad está siendo extorsionada por los delincuentes. ¿Cuánto es importante que en el discurso de los candidatos se toque este tema? Es vital en un momento en que la seguridad es la principal aspiración de la gran mayoría de ecuatorianos. De esos sondeos que te mencionaba al inicio, Ana, queda claro que el primer problema identificado por los ecuatorianos a lo largo y ancho del país es la inseguridad. Y esto no únicamente tiene que ver con las vacunas o con la extorsión, sino con la situación de subirte a un transporte público y perder tus bienes personales, o parquear tu auto en una zona, entre comillas, segura y después ver que te han roto el vidrio y te han robado lo que hay adentro. O incluso en asuntos que para muchos podrán ser más sencillos, como salir a la calle y no estar siendo perseguido por alguien en el sentido de que ya te va a asaltar o ya te va a robar las cosas. Esa situación de inseguridad, que no es simplemente una percepción, como algunas personas quieren hacer creer, ya se ha apoderado del país entero. Y acá no estamos para discutir si las competencias constitucionales hacen que el tratamiento de la seguridad sea del gobierno nacional y no del gobierno local. Lo cierto es que los ciudadanos queremos que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto, conscientes, por supuesto, de esas competencias y de esas atribuciones, pero atendiendo las prioridades que los ciudadanos han identificado. No es cuestión de simplemente lavarse las manos y echarle la pelotita a otra persona. Asignar recursos, no solo económicos, sino humanos y materiales, y prestar atención y trabajar de la mano de la ciudadanía es algo que se tiene que hacer de manera conjunta entre el gobierno nacional y los gobiernos locales que elegiremos dentro de pocos meses. Sin embargo, el asunto de las competencias termina siendo la razón y la excusa dentro del trabajo de las autoridades locales. ¿Cómo romper eso y cómo, no sé si se debería hacer una reforma? ¿Qué procedimiento tendría para rever las condiciones de las competencias de los gobiernos locales? La situación de la inseguridad no es algo que pueda admitir una demora como la que ocasiona un cambio constitucional. No podemos sentarnos y esperar a que alguien tenga la iniciativa de cambiar el régimen de competencias de la Constitución. Incluso nada nos asegura que la Corte Constitucional diga que esto se puede hacer por la vía del referendo o por la vía de la reforma parcial por la Asamblea. Podrían decirnos que ese es un asunto que pasa por una constituyente. Por ello es que, si bien el tema de las competencias, por supuesto, es importante y en un Estado de Derecho debe ser respetado a cabalidad, las acciones prácticas, aquellas cuestiones concretas que deben impactar en la vida diaria del ciudadano, dependen básicamente de voluntad política. No estamos pidiendo a los gobiernos locales que asuman la competencia de seguridad. No estamos pidiendo a los gobiernos locales que se pongan a enfrentar al presidente o al ministro del Interior en función de lo que está pasando. Lo óptimo en este caso es generar espacios de diálogo y de co-creación de políticas públicas reales en materia de seguridad.
para no tener en espacios televisivos un presidente que agite con su mano un plan del que desconozcamos su contenido, sino que se trabaje de manera conjunta en un plan en el cual todos nos sintamos involucrados, todos tengamos responsabilidad y trabajemos de manera conjunta para combatir la delincuencia. Pero para esto, abogado, habría que pasar todo un análisis, una reestructuración de la Policía Nacional. La situación es gravísima, la desconfianza crece sobre una institución que hasta hace pocos meses tenía un índice de aceptación entre la ciudadanía mucho mejor de lo que ahora estamos hablando. En estos días, Ana, hemos sido testigos de una cifra que en lo personal me espeluzna. ¿Cómo puede ser posible que más de 15,000 aspirantes a la Policía Nacional tengan antecedentes penales? Eso es algo inaceptable. Si queremos generar confianza en la institución, tenemos que empezar a trabajar en su depuración. Yo creo que no hay que irnos a posiciones extremas, como en muchos casos ha pasado, de decir que la Policía Nacional básicamente es una organización delincuencial o está llena de asesinos o de violadores o de femicidas. Por supuesto, la generalización es mala, pero lo cierto es que debemos hacer una depuración de la institución policial y no es algo nuevo en nuestra región. Bastaría regresar a ver hace unos pocos años lo que ha sucedido en Centroamérica, donde con apoyo de la cooperación internacional y de la mano de la ciudadanía, con procesos de vigilancia y de participación ciudadana, por ejemplo, se depuró la policía de Honduras, de un país que estaba lamentablemente muy permeado y que creo que hasta el momento está por los grupos narcodelincuenciales que por supuesto han aprovechado cuanto resquicio encontraron para hacerse del control de instituciones como la policial. Que aquí suceda algo similar no debería sorprendernos, lo que debería indignarnos es la incapacidad que tenemos de tomar cartas en el asunto y, como tú bien dices, depurar la policía y recuperar esa confianza y esa importancia en una institución que debería estar al servicio de la ciudadanía, no al servicio de ciertos grupos de poder. Pero además, abogado, reconsiderar la forma en que se está pretendiendo desarrollar los sistemas de formación de la policía. En un año nadie se forma como policía, ningún oficio. Y mira que eso además queda claro cuando se pretende decir que la varita mágica que soluciona el problema de la inseguridad interna es sacar a los militares a la calle. Si en un año no formas policía, mucho menos en una semana formas militares para dar seguridad interna. Y si bien la Corte Constitucional, en el caso de esa pretendida pregunta del Ejecutivo, ya ha dicho que el camino del referendo no es el adecuado, el tema aún está latente en la discusión. Y lo cierto es que tenemos que formar elementos aptos y capacitados para combatir la delincuencia y dar seguridad a los ciudadanos sin perder de vista, aunque a muchos les resulte chocante, el respeto y la garantía plena de los derechos y libertades fundamentales de todos. Ahora, aparentemente el gobierno está mirando la situación de inseguridad que se vive, pretendiendo incrementar el número de servidores policiales, evidentemente mejorar las condiciones en que la policía ejerce también su trabajo es lógico, más ahora con un desarrollo tecnológico tan avanzado. Sin embargo, eso nos hace pensar en lo que usted decía hace un momento, cuáles deberían ser realmente las políticas de seguridad, porque estamos en un proceso de quién es primero el huevo o la gallina, porque las condiciones sociales de los ecuatorianos se pauperiza cada vez más, no hay empleo y por tanto las ofertas de trabajo se vinculan con actividades irregulares. Y esa es, como tú bien dices, una historia de nunca acabar. ¿Por dónde empezar? Más allá de preguntarnos por dónde, lo cierto es que hay que dar los primeros pasos. Y yo creo que cuando no se tiene identificado el inicio o el origen de las primeras acciones, lo óptimo es al menos sentarnos entre todos en una mesa para discutir en torno a ideas, en torno a principios y empezar a co-crear política pública. Uno de los mayores problemas que atraviesa nuestro país y que lo viene arrastrando desde hace mucho tiempo es la falta de políticas públicas. Tú ves
Cambian de ministro y el ministro dice que todo lo que hacía el anterior estuvo mal y ahora él va a empezar a hacer las cosas bien. Improvisación en función de la coyuntura, cuando lo óptimo en un régimen que respete la institucionalidad y el Estado de Derecho es partir de esas políticas públicas que superan a las personas, que están ahí con las líneas generales macro respecto a qué es lo que se tiene que hacer para solucionar un problema en específico y a partir de ello determinar programas y planes específicos que permitan aterrizar ya en beneficio de los ciudadanos. La improvisación o la respuesta en función de la coyuntura no nos lleva a ningún lugar. Simplemente lo que hace es desperdiciar recursos humanos y materiales y no atender como corresponde un problema como el de la inseguridad o como el de la falta de empleo, que es algo que sigue estando como prioridad por parte de los ecuatorianos. Ahora, quizás, abogado, no estamos entendiendo bien o no tenemos las mismas concepciones sobre lo que qué es y qué implica las políticas públicas. Y creo que no sé quiénes sean los que no comprendan el concepto de política pública, porque cuando hablamos de una política pública, no hablamos sino de una respuesta concreta, una vez identificado un problema, de lo que se tiene que hacer desde la esfera de lo público. ¿Qué es una política pública sino esa definición, como he mencionado, de algo mucho más macro, de un instrumento macro a través del cual las instituciones y las autoridades pueden empezar a ejercer acciones para solucionar esos problemas identificados por la gente? Pero la política pública tampoco es que surge de la nada. La política pública parte de realizar un diagnóstico y sobre la base de ese diagnóstico se crea y se genera la línea principal. Y en el Ecuador, diagnósticos nos sobran. El problema es que no llegamos a aterrizarlos de manera efectiva y sobre todo no llegamos a involucrar en la discusión a todos los actores que deberían formar parte de este proceso en el que se elabore la política, se implemente la política y sobre todo de manera permanente se la evalúe para corregir errores, para resaltar aciertos y para trabajar sobre la marcha en atender esas necesidades que demanda la ciudadanía. No, aparentemente, abogado, es en lo que se pasan los funcionarios del gobierno. Con todo respeto, el ministro de Inclusión Social decía en declaraciones el día de ayer a medios de comunicación que es necesario ver la historia de lo que ha sucedido en Esmeraldas, poniendo el punto rojo ahorita de atención del país. Es decir, se vuelve a hablar de los anteriores gobiernos, que hay que hacer un diagnóstico para poder hacer las proyecciones correctas, pero en eso pasamos. No podemos seguir perdiendo el tiempo en diagnósticos, Ana. Diagnósticos sobran. Mira, para salirnos del tema de la inseguridad, te voy a poner el caso de algo que trabajamos en Ciudadanía y Desarrollo: la promoción de la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Si regresas a ver atrás, desde el retorno a la democracia en el año 78, sobran diagnósticos sobre la situación de la corrupción. Cambian cifras, cambian valores, aumentan los recursos perdidos por corrupción, pero se sabe dónde están los puntos críticos. Se sabe dónde están las fallas que deben ser corregidas. Se habla y se ha venido hablando siempre de la impunidad, de la debilidad institucional, de la falta de independencia de la justicia, de los problemas identificados en los asuntos de contratación pública o en los temas de nepotismo, de compadrazgo o de financiamiento de la política. Diagnósticos sobran. ¿Dónde están las soluciones? Tenemos que dejar de teorizar, tenemos que dejar de evaluar y decir aquí está el problema. Lo que tenemos que empezar a trabajar es en la concreción de soluciones. Si ya tenemos identificado que, por ejemplo, en materia de corrupción hay un punto crítico en el financiamiento de la política, ¿qué vamos a hacer para que se transparente de mejor manera los recursos que reciben los candidatos? Y mira la relación que tiene con lo que estábamos hablando hace un momento, que probablemente para las elecciones seccionales varias campañas electorales en puntos críticos del país ya estén siendo financiadas por dineros irregulares, que lo único que pretendan es tener en una posición de alcaldía o en una posición de prefectura a sus alfiles que les permitan con total impunidad operar sus negocios irregulares. Estamos investigando el financiamiento de las campañas, estamos investigando quiénes están pagando las candidaturas de quienes pretenden ganar la elección en febrero del 23.
¿Dónde están las acciones? El diagnóstico se seguirá repitiendo una y otra vez, que mientras las autoridades se hagan de la vista gorda o simplemente no quieran empezar a trabajar en función de las competencias y atribuciones que están en la Constitución y la ley, el problema seguirá campante en el Ecuador. Situación que sin duda las autoridades deben atender con suma urgencia, más en el contexto electoral, como bien nos dice nuestro invitado, el abogado Mauricio Alarcón, quien es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Le agradecemos inmensamente por compartir sus reflexiones con nuestra audiencia. Son las Ana, 8 muchas horas gracias. con 14 minutos. La Bienal de Cuenca